¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos las buenas noches al congresista Juan Cheput. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañero? Gracias por acompañarnos. Y también a Fernando Tuesta, politólogo. ¿Qué tal? Que nos va a ayudar justo un día, bueno, unos días antes del referéndum. Así es. Un día antes de la ley seca. Un día antes de la ley seca, que eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Verdad, pues, no? Hay ley seca en todo el país. Bien, hoy día el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha hecho noticia por partida doble. Se desató. Sí. Se soltó las trenzas. Sí, se ha tenido dos intervenciones, una a través de las redes y otra, digamos, delante del público, en un evento realizado por la Contraloría, en dos pronunciamientos, decía, en los que de alguna manera entra en tensión con la bancada a la que pertenece, la de Fuerza Popular, la del Fujimorismo. Vamos a compartir con ustedes primero el tuit que divulgó hoy. A ver, bueno, ayer estuvimos hablando sobre su ausencia durante la votación, ¿no es cierto?, en el Pleno. De la ley de financiamiento de partidos políticos, que, digamos, se aprobó fundamentalmente, pero no únicamente, con los votos de Fuerza Popular y del APRA. También hubo... De Peruanos por el Cambio. Bastantes. Bastantes, bueno, de eso bastantes vamos a en la medida de lo posible, porque no son tantos. ¿Pero cuántos son? ¿La mitad, pues será? ¿Ah? Menos, más de la mitad. Más de la mitad, más de la mitad, la mayoría. Bueno, pero vamos por partes. Entonces, como para que no quede duda, no es que no estuve porque mi abuelita se enfermó. La ley de financiamiento ilegal de partidos es nefasta, en mayúsculas. No solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretensión política a futuro de quienes se beneficien con ella. No firmaré autógrafa y someteré a votación la reconsideración planteada. Esto, como decíamos, va pues al choque con la bancada mayoritaria. Bueno, creo que este es un capítulo más de una distancia y una disidencia de Daniel Salaverry, que empezó justamente cuando asumió la presidencia de la mesa directiva del Congreso y que ha tenido varios capítulos. Él tomó distancia de la mesa directiva anterior, hay que recordar, la encabezada por Luis Galarreta, claro, ¿no? Incluso cambió algunos funcionarios y además desactivó algunas medidas. Efectivamente, que ya lo colocaron en un nivel de conflicto interno, que con los sucesos que acompañaron los problemas internos asociados a su vez a los procesos de Keiko Fujimori, han terminado en una situación donde ya no parece pues un dirigente que ha pedido licencia, sino un disidente abiertamente contrario, porque lo que ha dicho, además, aparte de este tuit, en el evento de la Contraloría es muy duro, porque habla incluso de congresistas que presentan y defienden proyectos entrando en serios conflictos de intereses, y obviamente se refería pues al de Miguel Ángel Torres en relación a los casinos y juegos, ¿no? Entonces, pero uno se pregunta por qué no sale, por qué no ha renunciado de Fuerza Popular, porque creo que es parte también de su estrategia, es decir, no va a salir solo, requiere puntos de apoyo. Al interior de Fuerza Popular además se han generado una serie de problemas derivados por, entre otros, no solamente por los ya asociados con los temas de Odebrecht, sino por la salida de varios dirigentes. En fin, ahí al interior hay una serie de problemas y yo creo que él intenta encabezar algún grupo al interior de Fuerza Popular que le permita de alguna manera también negociar con otras bancadas. Claro, y si lo votan, que sería lo expulsan, la posición de víctima lo favorece. Muchísimo más, porque además, ante una bajísima desaprobación en general del Congreso, lo que ha mostrado es, miren, de julio a ahora la aprobación del Congreso ha subido, ha mejorado, y eso se debe, en parte, no lo dice así abiertamente, a su dirección, ¿no? Él se da cuenta también que, obviamente, estos temas
no hacen sino mellar más aún la imagen altamente deteriorada pues del Congreso. Pero ¿no? se está tomando, la licencia resultó ser licencia para matar, digamos, porque realmente le ha disparado Claro. de cerca. Y hay una parte en el mensaje en la cual se dirige abiertamente a Keiko, ¿no? Cuando él señala en el tuit que esto afectará a quienes se beneficien de la norma. O sea, va a afectar el futuro político. Claro. ¿Y quiénes son las personas que se están beneficiando políticamente? Alan García y Keiko Fujimori. Algunos dicen que Pedro Pablo Kuczynski. Porque Y Ollantumala. Y Ollantumala. Entonces, en su momento se dirá que estas personas, al beneficiarse con esta ley, obviamente se van a perjudicar en lo político. Yo creo de que esto refleja indiscutiblemente un proceso de fraccionamiento que se está dando de manera acelerada y que en el post-referéndum se va a evidenciar aún mucho más en Fuerza Popular. Si Daniel ha llegado a plantear eso el día de hoy, cuestión que dicho sea de paso yo apoyo, yo estoy dentro de las personas que piensan que esa ley no solamente es nefasta, sino que compromete tremendamente la lucha contra la corrupción. Si esto, que hoy día han planteado de manera contundente este enfrentamiento con la bancada, lo vemos ya el día lunes o martes, cuando muchos parlamentarios empiecen a tomar su decisión de alejarse de Fuerza Popular, que lo vienen manifestando de diversas maneras, yo creo que él va a estar con una bancada, con un grupo de parlamentarios que lo va a respaldar. No olvidemos que si él ha llegado presidente del Congreso es porque en Fuerza Popular ha habido un grupo de personas que lo promovió. O sea, no es cuestión de que Keiko bajó el dedo. Hubo una serie de parlamentarios Pero él de lucía, provincias. hasta antes de ser elegido presidente Era del Congreso, vocero. como una persona cercana a Keiko. De acuerdo. Fue, Era digamos, duro, era vocero, duro. era de la línea dura, efectivamente. Duro, Así es, Claro. pero también había un grupo de parlamentarios provincianos que lo apoyaba Ajá. inicialmente. Entonces, él definitivamente tiene un grupo de parlamentarios y eso es lo que debe estar evaluando Fuerza Popular. Si lo expulsan, ¿cuántos se van? Y si se van, así sea un número menor, 5, de todas maneras perderían la mayoría absoluta que hoy día tienen en conjunto con el APRA. Entonces es una cuestión que no va a ser tan Además fácil es un para ellos. síntoma reiterado, ¿no? Se ve que Vamos a- 10 una vez, 5 Sí. la Claro. próxima vez, ¿cuántos serán? Se están desangrando. Sí. Vamos a escuchar esto que están mencionando nuestros invitados, que es la presentación del presidente del Congreso en un evento en la Contraloría. En donde agresistas, alcaldes, exministros, funcionarios públicos, expresidentes, o se les blinda o no se les sanciona cuando están inmersos en actos de corrupción o en faltas éticas. O porque vemos como hay congresistas que tienen evidentes conflictos de interés y promueven e impulsan normas en beneficio de alguna empresa privada con algún interés subalterno. O cuando vemos que se aprueban leyes que erosionan, debilitan fuertemente la lucha que han emprendido algunas instituciones contra la corrupción. Y eso genera desconfianza en la población. Eso genera una sensación de impunidad generalizada e indignación también generalizada en la población. Esto, un acuerdo de mesa que de manera inmediata nombraba a cientos de trabajadores como estables, sin ningún tipo de meritocracia, sin concurso. Y en las próximas semanas estamos convocando a un concurso público en convenio con una institución privada de prestigio para que sea la que lleve adelante este proceso. Y serán los mejores, los más calificados, los que por meritocracia accedan a esas plazas. Ya no más el tarjetazo. Ya no más el padrinazgo, la llamada de un congresista recomendando a un trabajador para que lo suban de nivel. Eso es lo que nos ha hecho muchísimo daño como institución y lo que ha hecho que perdamos credibilidad ante la población. Esto no llega solamente a la gestión del señor Galarreta, me parece que irradia hasta la primera gestión, la gestión de Luz Salgado. Luz Salgado también está... Bueno, pero en general, o sea, mira, acá hay un asunto de fondo que es que él está sintonizando con el sentir mayoritario de la ciudadanía. Eso que quede claro. También es cierto que la imagen del Congreso ha mejorado por actitudes como las que él ha tenido, que han generado controversia al interior del Parlamento, pero que ante la opinión pública han sido muy bien vistas, por ejemplo, el tema de las canastas de Navidad y el bono que se le daba a los parlamentarios. Ahora, él está hiriendo de muerte al otoronguismo, definitivamente, porque lo usual en el Parlamento es que exista una suerte de
protección o de blindaje de aquellos actos incorrectos que muchos parlamentarios cometen. Y hoy ha señalado él que definitivamente no está de acuerdo con aquellas actitudes de blindaje a parlamentarios, le hace Edgar Mamani, tampoco está de acuerdo, Moisés Mamani, tampoco está de acuerdo Donaire, con el tema Donaire, con el tema de Miguel Ángel Torres, con la ley de casinos, que ha sido un escándalo mayúsculo, a pesar de que aún está a nivel de grupo de trabajo y que ni siquiera hay un dictamen en la Comisión de Constitución, pero que significa el hecho que se haya derogado la posibilidad de un impuesto a los casinos, ha generado un escándalo. Del impuesto selectivo al consumo. Del impuesto selectivo, efectivamente. Que él dice que estuvo mal hecho. De acuerdo, pero a lo que voy es que él, por un lado, está sintonizando y por el otro lado estamos viendo a un presidente del Congreso que de ninguna manera está avalando ese tipo de comportamientos, y eso me parece positivo en un contexto en el cual la gente está reclamando eso. ¿Y podrían censurar a Daniel Salaverry? Porque leí unas declaraciones suyas diciendo que el Fujimorismo haría el ridículo. ¿Cuál sería la figura? ¿Cómo tendrían que hacer eso? Y además me imagino que eso tendría que ser ya en marzo. No, mañana puede presentarse una moción. Mismo. Mañana en pleno. ¿Y podría cuál presentarse podría una ser moción. El fundamento? No, yo digo que se harían el ridículo porque no creo que tengan los votos. No, claro, totalmente. O sea, ellos lo deben estar evaluando. Para que terminen en la lona. ¿Y por qué? Pero, Porque hoy día ¿cómo? en los pasos perdidos se hablaba de la posibilidad de una censura. Pero yo creo que una vez que se calman los ánimos y que se dan cuenta de que no es tan fácil, porque Eso. no olvidemos que hubo declaraciones de Mauricio Mulder también muy agresivas contra el presidente del Congreso, señalando de que debía ser más viril. Es una posición de Mauricio. Yo creo que el mensaje político se puede dar de manera virtual, directa o en el debate. O sea, no hay ningún problema, eso no tiene nada que ver con la virilidad. Pero en todo caso es una posición de Mauricio que no avalo, pero entiendo. ¿Y usted pero dice entonces que en los pasillos del Congreso se ha estado hablando, me imagino que el fujimorismo o algunos fujimoristas de querer censurar al presidente del Congreso? Es que hubo indignación general en un principio y es comprensible como reacción. Mantilla, el congresista Segura, ¿no? Hubo una serie de declaraciones, pero yo creo que conforme ha pasado el día se han dado cuenta que eso no es tan fácil. ¿Pero cuál podría ser el argumento? La fundamentación de una censura, ¿por qué? Cualquiera, ese lo buscan después. Primero es la decisión política, Claro. después es la forma. No, ¿cuántas veces ha habido en los últimos tiempos una censura a un presidente del Congreso? No me acuerdo hasta después de Marta Hildebrand en el año 2000, no me acuerdo que ningún presidente haya sido censurado. No es cualquier cosa, ¿no? Pero el argumento de verdad se encuentra. Eso, ¿Pero lo qué que dice la necesita son los votos. Constitución? ¿Qué dice la Constitución? No, simplemente se va a presentar El reglamento del Congreso. El reglamento es a nivel de reglamento. Simplemente de que hay una actitud que se entienda como incorrecta, uno puede plantear una censura. Una censura es un acto político. Claro. Tú no necesitas una cuestión legal. Acá se puede entender. Pide la censura de un ministro porque no, pero son cosas distintas. Yo sé, pero porque no ha logrado explicar, porque, o sea, tendría que haber una acusación, algún tipo de acusación para permitirle al presidente del Congreso la mesa directiva es la defenderse. expresión de un grupo de parlamentarios que se ve representados en ello y que por lo tanto tienen que representar a todo el Congreso. Desde el momento que él dice que no quiero yo, que no va a firmar la autógrafa, claro, es que ha sido aprobado mayoritariamente, es una cuestión institucional. Ahí puede generar un tipo de debate que es lo que, claro, que, o sea, a él le corresponde, no es cuestión de que yo no lo voy a firmar. Es un acto de decencia, no me queda la menor duda, pero políticamente podría ser utilizado por sus adversarios para tratar de censurarlo, pero no creo que prospere eso. O sea, la primera efervescencia fue, a lo mejor lo podemos censurar, pero claro. después... pero luego se ha ido, pensando... lo han ido pensando, y si se va con 10, con 15, ¿con cuánto se queda el Fujimorismo y pierde toda la fuerza política? Se va apocando Claro, la solicitud de censura al presidente Salaverry obligaría ya o a una ruptura definitiva, y como bien señala Juan, eso traería consecuencias pues nefastas para la propia correlación de fuerzas al interior del Congreso. Ahora, eso de que se rumorea en los pasos perdidos, lo entiendo también, como tú señalas, muchos congresistas que se habrán sentido sumamente indignados, claro. Luego comienzan a hacer sumas y restas y prefieren que la cosa se le baje un poco en la tarde y ya te dice pero hombre, pero el presidente tiene el derecho a expresión, ¿no? Entonces, Ahora, mira, el tema de la lucha contra la corrupción, Mario, Verónica, Fernando, es un tema de ruptura. Claro. Entonces, y aún más se ve como un acto noble cuando te enfrentas a tu propio partido, porque primero están los principios que uno defiende.
Entonces, ante la opinión pública, yo no tengo la menor duda que acá está ganando Daniel Salaverry. Y a nivel de bancadas también puede haber más de una persona que está cuestionando el blindaje, el apoyar una ley como la de financiamiento. Entonces, si hablamos de lucha contra la corrupción y la indignación que se está generando por la ley de financiamiento ilícito, pues la ruptura no solamente se puede dar en esta situación, sino también en varias bancadas. Vamos a escuchar algunas de las reacciones a las que se ha aludido aquí ya de integrantes de la bancada de Fuerza Popular ante lo expresado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Definitivamente que deja mal parada a nuestra bancada, pero él siempre ha dicho representa los 130, entonces quiero pensar por ese lado, pero en todo caso lo vamos a analizar en la reunión de bancada. ¿Cuándo es la reunión de urgencia? Están se le ha comunicado al vocero para que convoque una reunión, no sabemos cuándo la va a convocar, ojalá que sea el día de hoy, porque estos temas hay que tratarlos con urgencia. ¿Y esta reunión podrían analizar la expulsión del propio Daniel Salaverry? No me podría adelantar, no podría adelantarme, no sé, como le digo, habría que... El tema de Salaverry, esta reunión. Sí, no le puedo negar, se ha pedido varios parlamentarios que están pidiendo una reunión de bancada para tratar el asunto, pero no se ha tomado ninguna decisión Uno de todavía. ellos está recomendando la expulsión, tal vez ante la incomodidad, como usted señala. Bueno, no he leído ni he escuchado a ningún parlamentario mío que pida la expulsión, porque sabemos muy bien que era pedir licencia y también ese tema hay que tenerlo en cuenta. Me extraña su cambio de actitud y una muestra de haber estado de acuerdo es de que él permitió y facilitó con su firma para que se pueda correr una virtual. ¿Él permitió con su firma? ¿No son los voceros? No, para que te den una virtual, él tiene que ordenar a oficialía y luego recién los voceros corren la virtual. ¿Y este tuit calificando de...? Tendría que pedirle explicaciones al presidente. La verdad, me he quedado sorprendida con lo dicho y rechazar que sea nefasta. Podemos discrepar, podemos decir que estoy de acuerdo o no, que se puedan hacer mejoras, creo es lo correcto, pero de ahí tener calificativos me parece una exageración. Más aún cuando alguien haya estado de acuerdo, ¿no? Pero no estuvo en el pleno. Muy bien. Y ya ha conversado con el señor Gil Violeta, Carlos Brus, Sergio Dávila, Oliva, que de hecho él en la Comisión de Justicia antes se había aprobado este proyecto, este dictamen, y no sé qué otro parlamentario más, ahora voy a buscar, son como 7. ¿Por qué votaron a favor de esta ley calificada por tantos como nefasta? Bueno, porque ellos lo que buscaban era un proceso de reflexión que se diera hacia la segunda votación. El acuerdo de bancadas fue votar inicialmente a favor, pero no votar por la segunda, porque se exonere de la segunda votación, para que en ese interín se proceda a discutir y a profundizar más sobre el tema. Mi bancada no, pero podría haber votado en contra. Claro. No, pero de acuerdo, pero votar en contra significa... no le vamos a leer las manos, pues, votar en contra significa borrar a priori la posibilidad de poder discutir el tema. Pues, ¿no? No, cuando... ¿Usted votó a favor o en contra? No, yo estaba de viaje, yo he regresado. ¿Habría votado cómo? Yo hubiera votado en contra. ¿En contra? Definitivamente. Okay, o sea, la posibilidad de discutirla, de reflexionar. Pero no descalificar a mis compañeros. Lo que pasa es que yo no he tenido la oportunidad de estar en el debate de la bancada que se ha dado el día de ayer. Y lo que yo he podido conversar con algunos de ellos es que se votó inicialmente a favor, pero pensando en que en una segunda votación se iba a dar el espacio correspondiente. ¿Cuántas veces se exonera de segunda votación? Pero hemos votado, pero no es uso común, no es lo general, ¿no? No debería ser lo general. No debería ser. Pero en todo caso, pero yo con creo una que votación favorable en primera te abre siempre la posibilidad que se exonere, como casos como este, de una segunda votación. Ahora, la propia ley tiene pues un conjunto no solamente de una intencionalidad que ya se ha denunciado, sino absolutamente confusa, contradictoria, mal redactada, da la sensación de un apresuramiento que lo hace peor todavía, teniendo en cuenta que el día domingo se debe aprobar en principio la segunda pregunta de referéndum referida justamente a el financiamiento de los partidos, sobre todo en la parte concerniente a la creación de la figura penal sancionable. Así es. ¿No es cierto? Pero esto ya tenía antecedentes, ¿no? Sobre el tema de que forma parte de la discusión de, por ejemplo, eximir a las organizaciones políticas que sean tipificadas como organizaciones criminales, y una serie de temas. Por ejemplo, en un artículo, la segunda parte de la norma, señala, por ejemplo,
la creación de la figura, ¿no?, del compliance en cada partido de parte de la OMPE. Eso que parece medio complicado. La señora Rosa realidad, Bartra sí, dice que fue el congresista Gilbert Violeta el que propuso ¿cómo se llaman esto? Oficial de cumplimiento. Esa es una medida transitoria. Disposición transitoria. Entonces... No, pero a ver, la idea del oficial de cumplimiento ha dado vueltas en la discusión hace un buen tiempo, pero la idea era que cada partido, en realidad, en sus estatutos, qué sé yo, internamente creaba la figura, que es un tipo de responsabilidad. Pero tal como está redactado, si es que no hay un informe sobre un determinado hecho que la OMPE evacúe, la organización se le exime de responsabilidad civil, penal y con consecuencias nefastas, porque el fiscal en realidad se le cortaría la posibilidad de su propia acción. Tenemos que ir a una pausa. Seguimos conversando del tema. Claro, para que nos siga respondiendo el congresista Chepú. Por supuesto, yo con mucho gusto. De todas maneras. De responderte lo que quieras.